Vamos a ver ahorita, el mensaje de hoy va a ser para las familias. Y bueno, el mensaje va a ser para todos como familias, como padres, esposos, esposas, junto con los hijos y también para con los hijos. Va a haber enseñanza de todo. Pues sabemos que la palabra es perfecta, ¿no? Y la palabra es para todos, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar rapidito antes de empezar. Señor mío, te damos gracias esta tarde, Señor, esta noche, Señor, porque estamos aquí, Señor, sirviendo, Señor, exaltando tu nombre, Padre mío, juntos, Señor, en comunión, Señor, unidos, Señor, a un mismo cuerpo, Señor, a una cabeza que eres tú, Padre mío, que eres tú, Cristo. Tú eres la cabeza de esta iglesia, Señor, de esta congregación, Padre mío. Y así como la cabeza, Señor, que eres tú, Señor, te pedimos, Señor, dirección esta noche, Señor. Te pedimos dirección esta noche, Señor, para que nos puedas dar entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre mío, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, que nos vaya guiando, Señor, y nos vaya enseñando lo que es tu palabra, Padre. Señor, te damos gracias una vez más por lo que estamos aquí reunidos, Señor. Estamos aquí, Señor, y te damos gracias para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha un poco? No se escucha nada. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Se alcanzan a escuchar? Los de hasta allá atrás no se vayan a dormir, que los veo muy acurrucados, los de hasta allá atrás. Bueno, hemos visto hasta el día de ahora, de hoy, pues la serie de mensajes, ¿no? Como decía, para esposos, esposas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre o cuáles son las razones, motivos de cómo una familia se puede destruir. Si me acompañan a Tito, por favor, a la carta de Tito, en capítulo 1. Pues vamos a ver qué es lo que le está diciendo Pablo a Tito en esta carta. Dice, pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. Perdón, ¿cuál es? Sí, uno. Bueno, sí, pero 1:10. Lo que pasa es que estoy leyendo otra versión. Ah, ¿verdad? Están atentos. Lo que pasa es que esa era la... Sí, leo la versión de primero de ustedes, la de Reina Valera. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, aquí viene ya la versión esta que le estoy leyendo. Les voy a leer estos mismos versículos en esta versión. Y dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando las familias enteras, al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Bueno, vemos que nos está mencionando aquí en el versículo 10 de quiénes son. En esta versión de la Nueva Versión Internacional menciona a rebeldes y charlatanes. Rebeldes, los que andan en rebeldía. Y dice que están enseñando y trastornando a casas enteras, a familias enteras. Es a lo que se refiere. Entonces, vamos a ver un poquito el fondo de lo que es esto. Y dice esa palabra rebeldes, engañadores, significa los que los que tienen descarriada la mente, ¿sí? Los que andan en total el lado opuesto a las cosas de Dios. Bueno, somos hijos de Dios y también están los hijos del mundo, para no llamarlos los hijos del mundo, los hijos de Satanás.
Y vemos este tipo de gentes son los que empiezan a afectar. Como en aquel entonces también, desde entonces, también había ese tipo de personas. Ahora, en estos tiempos, vemos que hay más. Vamos a ir viendo poco a poco a detalle cómo este tipo de gentes, rebeldes, descarriados, están arruinando. Y esa palabra arruinando es, en el original es que voltean o trastornan, volcar. Y dice también es hacer hacia un lado. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo Hebreos, estábamos en el estudio de Hebreos, y leímos en Hebreos 6, dice en Hebreos 6, eh, menciona de aquellos que estaban, pero después recayeron. Y vimos esa palabra que significa parapipto en el original, y dice apostataron. Entonces vemos que también viene a una inclinación hacia hacer un lado, recayeron. Estábamos viendo aquella vez que vamos en un camino, en el camino de Dios, pero cuando llega la apostasía es cuando cae, cuando se cae a un lado. Entonces, veíamos aquella vez, lo traje ahorita, a este momento, porque también dice, es la palabra voltear, trastornar. Tengamos cuidado en estos tiempos, porque así de rápido podemos caer, podemos volvernos, nos pueden trastornar, ¿sí? Esto es un poco más serio de lo que podemos imaginarnos. Tal vez, bueno, pues entonces veíamos en Hebreos esa palabra de recayeron, de apostatar, que viene junto con esta misma palabra arruinar, que dice están arruinando a familias enteras, este tipo de gentes, los rebeldes. Vemos que Satanás no se queda quieto, él no se va a quedar quieto, él siempre va a estar buscando la manera de por dónde hacernos daño, de por dónde desviarnos. Eso es lo que quiere hacer, desviarnos, atraernos. Entonces, vemos en aquel entonces, en este versículo de Tito, que aquellos charlatanes, rebeldes, eran uno de los únicos medios de comunicación. Antes no había televisión, no había radio, no había revistas, y ellos se la pasaban pues viajando por diferentes partes, y ellos llevaban noticias. Y así como llevaban noticias, ellos comunicaban a la gente, y por eso es que dice trastornaban. ¿Con qué? Con ideas. ¿Y para qué? Bueno, enseñando, dice, por ganancia deshonesta, ¿sí? Lo que no conviene. Entonces, vemos que en aquel tiempo ellos eran la manera de comunicación. Ahora en estos tiempos ya hay muchas maneras de comunicación. Revistas, enciclopedias, televisión, radio, la música, internet. Hay infinidad de cosas. La maldad se ha multiplicado y se va a multiplicar cada vez más. ¿Cuántos sabemos eso? Pero gracias a Dios, así como se va a multiplicar la maldad, su gracia también. Entonces vemos que Satanás nos va a atacar por esos medios. Vimos en Génesis 3:6, si gustan acompañarme, Génesis 3:6. Dice Eva:
Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dijo que comiera y él también comió. ¿Qué hizo la serpiente? La engañó, la incitó. Le dijo, oye, mira. Pero dice después que ella vio. Ella vio. Entonces vemos ahorita, primero llega el rebelde a decirnos, no, pues eso no está mal. Y digo familia, porque el ataque también viene hacia los niños. Mayormente me atrevo a decirlo hacia los niños. Las caricaturas en la escuela. Y pues vemos cómo nosotros los padres, nuestra función a veces, bueno, pues es que pues esas caricaturas son sanas, son inofensivas. Yo me acordé cuando estaba viendo me acordé de una caricatura de ese muñequito peloncito que está vestido de amarillo y de rojo, Caillou. A mi hijo cuando era pequeño, o sea, bebé, o sea, más un año, le gustaba mucho. Y estaba tratando de recordar y digo, bueno, no. O sea, muy bonito, muy curioso el muñeco y las caricaturas, pero la enseñanza agrede a lo que viene a ser la palabra de Dios. En muchas ocasiones ese muñequito hace una serie de pataletas y ay no, y a la hermanita le hace una serie de pues situaciones que no deben de ser, no agradables. Las reacciones del niño, y pues eso se lo van quedando nuestros hijos. Lo digo, y yo por eso les digo desde siempre, empezando por mí. Entonces vemos cómo algo que afectó o que puede afectar ahorita, el fruto no puede ser en una semana, en un año. Esos frutos pueden venir dando en 5. Ahorita yo puedo decir, bueno, pues ¿por qué mi hijo reacciona de esa manera? Pues tal vez por lo que está viendo ahorita, o tal vez por lo en la escuela. Pero si yo me pongo a hacer un recuento de cómo estuvo la vida de mi hijo antes de que conociéramos a Dios, tal vez ahorita vengo a cegar ese fruto, ese mal fruto que le di, que le enseñé, que le permití ver a mi hijo. Y de alguna cierta manera a nosotros también, como padres, como esposos, como esposas. En un tiempo muy lejano no hicimos cosas y a mí me enseñaron en lo secular y pues tendría siendo algo de cierto. La suma de todas las cosas que venía haciendo es el resultado que tengo ahorita. Entonces, hay que estar muy al pendiente de qué es lo que estamos haciendo ahorita para con nuestros hijos. Dice Gálatas 6:8, si quieren no lo busquen, yo lo voy a leer, si quieren nada más apuntarlo, Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El ejemplo lo puse muy claro. El comportamiento tal vez de mi hijo ahorita fue porque las caricaturas esas. Yo sembré para su carne. Ahora, gracias a Dios,
su palabra, con su guianza, con su conocimiento y sabiduría, tengo yo que empezar a accionar como padre en Cristo. No como un padre que va a la escuela, firma el papel y ok, trae la comida y pues lo lleva al parque y pues ya. Y dice, padre espiritual. Hablábamos en la serie de los esposos, en los mensajes para los esposos, acerca de qué tan nosotros estamos encargados de llevar a la familia en dirección hacia dónde, hacia el mundo o hacia lo espiritual, hacia las cosas de Dios. Como encargados, como cabezas de hogar, estamos comprometidos, y no con la esposa ni con los hijos, ante Dios, porque ya conocemos su palabra, porque ya lo sabemos. Ahora, veíamos también en Proverbios, disciplina, hay que disciplinar a los hijos. Si de eso se trata, hay que disciplinarlos. ¿Para qué? Y veíamos a las mamás, para que en el futuro no estemos. Vemos qué tan sabia es la palabra de Dios, qué tan perfecta es, y ese balance que da. Ahora, volviendo al tema regresando al tema, vemos cómo la manera o las formas de qué es lo que puede destruir la familia. Ahorita pues puse el ejemplo de mi hijo, pero también en nosotros mismos, como seres humanos, como adultos, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, hacia dónde están mis ojos, hacia dónde está mi mente, hacia dónde están mis pensamientos, mi corazón, hacia dónde. ¿Sigo en lo mundano? ¿Me gusta lo carnal? Sí, a mí también, ¿quién no? Pues es la carne, a mí también. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Sembremos en el Espíritu. Encontramos otro tipo de motivos, de razones también, que no edifican, o peor aún, las que destruyen a las familias, y son con las influencias con que nos juntamos. Muchas veces esas influencias, dentro de esas influencias, están en la familia. Y digo de los que no son creyentes, de los que no tienen temor a Dios. Vemos ese tipo de gentes, de familiares, que están en la familia, y pues al no creer, al no tener temor de Dios, y al venir a casa o al ir a casa de ellos, al ir a las reuniones, al hacer ese tipo de pues convivencias con la familia, puede afectar, puede influir y puede destruir. ¿Sí? Vemos que un ejemplo, los abuelos, estoy hablando de las personas que no creen, abuelos, abuelas que no crean, es un ejemplo, repito. Si yo le dejara a mis hijos con un abuelo que no es creyente, que no tiene temor de Dios, ¿qué es lo que le va a dejar? ¿Sí? Le va a dejar sus ideas, sus pensamientos, ¿sí? Sus malos ejemplos, porque no tienen temor de Dios, y mucho menos, y peor aún, si ni siquiera abren la Biblia. Van en contra de Dios. Dice Jesús, dice Mateo 12:30, no lo busquen, dice, el que no es conmigo, contra mí es.
Pero me pueden decir ahorita, bueno, pues es que, pues, doña Chonita o mi amiga, pues, fulanita de tal, o mi compañero, mi cuate, el Bolovio, ¿sí? No son cristianos, ¿sí? Pero, pues, son un pan de Dios, se portan bien, ¿no? Sí, ok, hacen buenas obras, pero no tienen el temor de Dios. Esa es la única razón y la suficiente razón para tener cuidado, porque esa influencia puede darme a mí o a ella, a la esposa o al cuñado o al que tan suficiente que ¿qué nos va a enseñar? Si no teme de Dios, ¿qué nos va a enseñar? ¿A que temamos a Dios? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Nos va a dar sabiduría? ¿Nos va a dar consejo? Consejo humano, sí. Pero ¿qué es mejor? Consejo de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y si yo dejare que alguien más venga y me llene de sus sin temor a Dios, pues podrá ser una persona sabia. Pero ¿de qué sirve que yo tenga a mi hijo con una persona influyente, que influya en su escuela, todo para que se vuelva más inteligente, para que saque mejores calificaciones, sea un doctor, pero que al final se vaya al infierno, que no tenga temor de Dios? Prefiero mejor a un niño, a un hijo, que no sea doctor, pero que tenga el temor de Dios, como decimos, sembrado, arraigado, de hueso colorado, cristiano, cristiano, no como cristianos que hace rato yo le preguntaba, ¿y por qué eres cristiano? Porque se creen ser cristianos. Entonces, por esas razones, nosotros debemos de estudiar para dar esa dirección, ¿sí? Hacia el camino de Dios, hacia el temor de Dios. ¿Quién va a ser la mejor influencia hacia con nuestros hijos, hacia con la esposa, hacia con los compañeros de trabajo? ¿Hacia quién? ¿Quién? Uno. Pero si no estudiamos, si no leemos, si no nos, si no estamos en comunión diaria con Dios, ¿cómo? Si seguimos cegando la carne, frutos de la carne, ¿cómo? Otra razón también de destrucción para la familia son las discusiones, peleas, rencillas entre hijos, padres, hermanos. Si me acompañan a Génesis, por favor, 4:3. Génesis. Síganme con su vista, por favor. Ahorita voy a leer esta versión porque va a ser un poquito más explícita. Digo, síganme con su vista. Dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, el 4:5, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Sigo en el 5, 6. Entonces Dios le preguntó a Caín,
¿Por qué estás triste y enojado? 7. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y vemos qué pasó en el 4:8. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Muchas veces, bueno, ese es un extremo, muy extremista. Sí se fue al extremo Caín. Al grado fue tanta su ira, tanta su disgustación, que llegó a matar a su propio hermano. Entonces, esta enseñanza también nos puede decir que al llegar a alguna discusión, alguna pelea, algún desacuerdo entre hermanos, entre familia, ¿sí? Tal vez no se puedan matar físicamente, pero sí dañar moralmente. Y eso muchas veces marca la vida de, pues, entre hermanos tal vez, ¿sí? Del hermano más grande o del pequeño, del afectado, ¿no? O como esposos también, ¿no? Muchas veces no queremos, cuando estamos, pero así encendidos, de repente, pues, a mí me pasó al principio de nuestro matrimonio con mi esposa, pues, más jóvenes, sin conocer de Dios ni nada, y cosas que uno no quiere decir. Entonces, damos, gracias a Dios, pues bueno, el perdón ha llegado, pero no se trata de eso. Sabemos que, bueno, pues ya me puede perdonar, sí, pero no se trata de eso. Sino, si vemos el 7 bien clarito dice, Dios hablando, si haces lo correcto, vemos que Dios habla antes. Tal vez si estamos pasando, o si alguien esté pasando alguna situación similar, o algo, escuchemos la voz primero del Señor. Y dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Y le dice, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Claro está, no dejemos, no dejemos que eso sea lo que nos domine. Airaos, pero no pequéis. Nosotros como padres también tenemos que darnos cuenta entre nuestros hijos. Cuando llegase a haber alguna situación, o muchas veces, a veces los hijos se dan cuenta de los padres cuando los llegan a insultar, la mamá al papá o el papá a la mamá. Y muchas veces ellos, Dios habla a través de ellos, nos habla. Escuchemos, no nos vayamos a convertir como Caín, no llegar hasta el extremo de matarla físicamente, repito, pero sí algo que hiera, que duela más que eso. Y dice también en Romanos 2:7, si quieren no lo busquen, se los leo. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Bueno, les recuerdo este versículo, repito, airaos, pero no pequéis. Porque si buscamos hacer siempre lo bueno, dice que Dios nos dejará vivir para siempre con Él. El 8, pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno,
los castigará con todo su enojo. Me podrán decir, bueno, pues yo soy cristiano, ya soy salvo, por sus frutos los conoceréis. Podemos sentirnos salvos, podemos creer nosotros que somos cristianos sin ser salvos. Sigo dando frutos de la carne. Gálatas. Los frutos de la carne: ira, enojo, contiendas, borracheras. Los frutos del Espíritu: paz, amor. ¿Somos qué? ¿Cristianos carnales? ¿Cristianos espirituales? Entonces vemos cómo tenemos que tener muy presente siempre la guianza de Dios para todas las cosas. Y así como dice Dios que los castigará con todo su enojo, vemos también cómo hubo padres en el Antiguo Testamento que maldecían también a sus hijos. Tenemos el ejemplo de Noé, por la deshonra que hizo a su padre. Acán lo maldijo. Y un sinfín de situaciones. Bueno, ahorita no las apunté porque no me quise meter en eso, pero veamos también como otra de las situaciones de cómo se destruye la familia es por la falta de respeto hacia los padres. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos. Vamos por favor, a Génesis 9:20. Génesis 9:20, lo que repetí hace rato. Dice: Noé, que era campesino, fue el primero en sembrar un viñedo. Tomó un poco de vino, se emborrachó y él mismo se desnudó. Cam, el papá de Canaán, vio a su papá desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un abrigo, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas cubriendo la desnudez de su papá. Caminaron de espaldas y no vieron a su papá desnudo. Cuando Noé se levantó de su borrachera, supo lo que hizo su hijo menor, lo que su hijo menor le había hecho. Así que dijo: maldito sea Canaán, merece ser esclavo más bajo de sus hermanos. Vemos este ejemplo de cómo el faltarle respeto a los padres, ese es un ejemplo muy, muy drástico, pero lo quise traer para que veamos, estemos conscientes de lo que puede llegar a pasar en nuestra familia. Porque pues somos ya cristianos, ya no nos puede pasar, o porque nuestros hijos, o... No. Y vemos cómo ahí mismo Noé maldice. ¿Por qué Dios permite que como padres podamos maldecir? El ejemplo es rebeldía, desobediencia. Mateo 15:3, por favor, si me acompañan a Mateo 15:3. Mateo 15:3 dice: Jesús les preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición?
Dios dice, perdón, sigo en esta versión, ¿verdad? No, me voy a regresar a su versión, ya me acostumbré. Dice, empiezo, 15:3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bueno, vemos cómo este tipo de gente se lo está diciendo a aquellos que se sentían, que pensaban que eran los escogidos, los letrados, los escribas, todos aquellos que se sienten, que se sentían. Y vemos cómo la razón de cuando se quebranta el mandamiento puede venir la maldición. Por eso en Proverbios 1:8 no lo busquen, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto a mí me deja una enseñanza de mucha sabiduría. Pero repito, sabiduría no escolar, no del vecino, sabiduría de Dios, la cual a todos podemos pedirla abundantemente y sin reproche, y Él la dará. Si hemos vivido o si estamos viviendo en una vida no agradable a Dios, ¿sí? Si estamos errando en el blanco, si nos hemos olvidado de las Escrituras, de lo que dice la palabra de Dios, dice Dios, el Todopoderoso, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció una sola vez voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Sabemos y queremos obedecer sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy un hijo de Dios, lo he conocido, pero no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece a Dios y lo que Dios ordena, de veras sabe amar a Dios y puede estar seguro de que somos hijos de Dios. El que dice que es un hijo de Dios, vivamos como Jesús vivió. Vamos a darle gracias. Señor mío, te damos gracias, Padre Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es perfecta, Señor. Sabemos que tu palabra nos corrige, Señor, cuando andamos mal, Señor. Cuando andamos por caminos deshonestos, Señor. Cuando andamos por caminos rebeldes, Señor. Señor, sabemos que tú, Señor, no eres una llanta de refacción, Señor, que solamente cuando necesitamos de ti, Señor, volteamos a ver, volteamos a mirarte, volteamos a preguntarte, Señor, del porqué de las cosas. Señor, esta noche
queremos caer rendidos más a ti, Señor. Humildemente, Padre. Señor, llénanos de tu sabiduría, Señor. Llénanos de entendimiento, Padre, para poder ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Y no decir que soy un cristiano más. No decir yo, que salga de mi boca, que creo en ti, Señor, pero no te obedezco. No sigo tus mandamientos, Señor. Perdón, Dios mío, si he fallado. Perdónanos, Señor, perdóname, Señor, si he fallado, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre mío, porque la carne, Señor, a veces es más fuerte. Y la carne, Señor, nos hace pecar. Pero, Señor, sabemos que tú, Señor, si vives y habitas en nosotros y nos das fortaleza tuya, Señor, ese espíritu tuyo que viva en nosotros, Señor, sabemos que Él nos da fortaleza, nos da dominio propio, Señor, para poder vencer, para poder debilitar a la carne, Señor. Señor, danos la guianza necesaria, Señor, la guianza perfecta, Señor, en tu nombre, para poder agradarte más, Señor. Padre mío, estamos reunidos aquí en tu nombre. Estamos reunidos, Señor, para seguir tus mandamientos, tus leyes y tus estatutos, Padre. Esta noche de hoy, Señor, si hay alguien, Señor, empezando por mí, Señor, que hemos pecado, te pedimos perdón nuevamente, Señor. Pero, Señor, no nada más también perdón, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a reformarnos, Señor, día con día. Señor, ayúdanos a llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, de la mujer virtuosa, Señor, para poder dar un mejor testimonio de ti, Señor. Señor, te damos gracias, Padre mío, y todo lo queremos hacer, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, Padre mío, y que vean en nosotros que realmente somos hijos de Dios, somos hijos tuyos, que tú nos vas consagrando, Señor, día con día. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Ayúdanos y guíanos. Guíanos por tus caminos rectos y justos, llenos de justicia. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos todo, Padre. Todo por tu Hijo Jesús. Por Él, Señor. Que tú lo mandaste a esa cruz. Y Él, humillado, Señor, obedeció sin decir nada, Señor, para perdonar mis pecados, nuestros pecados. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos por ti, Jesús, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Gracias. Bueno, pues